Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de España Antigua, el podcast donde hablamos y debatimos los hechos que marcaron el rumbo de España. Soy Pedro Merino, el gran presentador de este programa, y hoy hablaremos sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia de España, el desastre del 98. Para ayudarnos a entender este complejo acontecimiento nos acompañan dos invitados bastante frikis en el mundo de la historia española. Por un lado, nos encontramos con el gran historiador Sebastián Matei. Bienvenido, Matei. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y también está con nosotros Santiago Rodríguez, un gran analista que ha investigado muy a fondo las consecuencias del 98. Bienvenido, Santiago. Gracias, Pedro, un gusto estar aquí. Bueno, primero que todo, antes de empezar a hablar sobre el tema, me gustaría preguntaros, ¿por qué os iniciasteis en el mundo de la historia? ¿O qué os atrajo de este mundo? Pues la verdad que a mí es por una historia bastante interesante, porque a mí de joven nunca me ha gustado mucho la historia, pero una vez tuve en el instituto un profesor bastante bueno que me hacía investigar más sobre algunos temas y seguir descubriendo cosas. Desde ahí empecé a leer varios libros de historia y a interesarme mucho hasta llegar aquí, un gran historiador. Vaya, ¿qué le iba a decir? Los gustos cambian mucho. ¿Y tú, Santiago? Pues a mí al contrario que Matei, siempre me ha gustado la historia desde muy pequeño, así que siempre he querido ser algo relacionado con ello. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar por el principio. Matei, ¿qué fue exactamente el desastre del 98? Pues el desastre del 98 hace referencia a la derrota de España contra Hispanoamérica. Aquí España perdió sus últimas colonias importantes como Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Además, este hecho marcó el fin del Imperio Español. Y hay que añadir el término de desastre. No solo se refería a la pérdida territorial, sino también a una crisis política y social. Fue un golpe brutal para la sociedad. Pero Santi, ¿cómo se llegó a esa guerra? Y sobre todo, ¿cuál fue el motivo de que empezara? Es decir, ¿cuál fue el detonante de la guerra? Esa pregunta es bastante interesante. Primero hay que destacar que la guerra de independencia cubana no fue un proceso, corto. Esta comenzó el 24 de febrero de 1895 y finalizó el 12 de agosto de 1898. Así que durante ese periodo de tiempo la situación en Cuba era bastante tensa. Cuba era una de las mayores productoras de azúcar, así que comenzó a exportar a Estados Unidos. Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué Cuba exportaría a Estados Unidos? Déjame responder a esa pregunta. Toda tuya. Bueno, primero hay que saber que el mercado de Cuba era un mercado exclusivo de productos españoles. Esto significaba que las limitaciones comerciales no hacían muy contentos a los cubanos, porque los beneficios de la burguesía industrial y comercial de Cuba se veían seriamente afectados por la ley española. Y segundo, que en esa época Estados Unidos tenía una política expansionista. Esta estaba interesada en la región del Caribe, donde se encontraba Cuba y Puerto Rico. Así que estas resultaron ser presas fáciles debido a la crisis política que tenían. Exactamente, así que España no estaba muy contenta, así que decidió subir los aranceles muchísimo para que no vuelva a vender a Estados Unidos y que solo venda a España. Así que en 1898 Estados Unidos decidió declarar la guerra a España. El pretexto fue el hundimiento, tras una explosión de uno de los buques de guerra, el Maine. ¿Pero de verdad España atacó al Maine o solo fue una excusa? La verdad es que eso no se sabe realmente, pero dicen que fue una excusa para declararle la guerra a España. Entonces, Matei, ¿todo esto cómo continuó? Pues antes de entrar en un conflicto, Estados Unidos le propuso una oferta inicial de 300 millones para comprar Cuba, pero España la rechazó. Así que Estados Unidos, ante esto, le mandó un ultimátum a España, que esta fue llamada la Paz de París. La idea principal de esta es exigir a España la retirada inmediata de Cuba, el reconocimiento de Cuba al derecho de la independencia y de que Estados Unidos entraría con una acción militar en caso de que no se cumpliese esta exigencia. Aparte, le compraron también por 20 millones las islas de Filipinas. Por España, por lo que se ve, parece que la salida del tiro por la culata. Bueno, después de todo esto, ¿me podéis hablar un poco sobre las consecuencias? ¿Quieres empezar tú, Santi? Vale, yo empiezo. Pues los impactos de derrota en 1898 dejaron a España en una situación política de descontento y frustración. Esto representó la eliminación del mito imperial en un periodo de las potencias europeas estaban estableciendo amplios imperios coloniales en África y Asia. Esto implicó la disminución de España a un rol secundario en el escenario. Sí, pero pese a la magnitud del desastre, las consecuencias económicas y políticas no fueron tan significativas como la esperada. No se produjo ninguna crisis política, ni ninguna inestabilidad en el Estado, ni tampoco ninguna crisis financiera. El sistema de la restauración sobrevivió al desastre, manteniéndose el turno monárquico. Pues menos mal que no hubieron muchas consecuencias. Y para finalizar, como última pregunta,
¿Por qué sigue siendo importante recordar el desastre del 98 a día de hoy? Desde mi punto de vista, creo que fue un momento de ruptura porque nos obliga a pensar un poco sobre el poder, sobre la capacidad de un país para reinventarse tras la caída. Además, es un claro ejemplo de cómo los imperios se pueden desmoronar cuando no se adaptan a los cambios del mundo. Y también porque nos recuerda que la historia no es lineal. El desastre del 98 mostró que incluso las potencias más antiguas pueden caer en declive porque esta potencia estuvo en pie aproximadamente 400 años. Bueno, ya damos por concluido esta gran entrevista. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación. Os espero más veces por aquí para hablar sobre distintos temas. Vale, muchas gracias por invitarnos. Adiós. Lo mismo digo, muchísimas gracias por dejarnos asistir a esta entrevista. Gracias a nuestros oyentes por escuchar este podcast. El desastre del 98 no solo fue el fin de un imperio, sino también el inicio de un nuevo capítulo, como el capítulo que tendremos la semana que viene. Gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado. Nos vemos en el próximo capítulo.